Para aprender la... Entonces, aquí simultáneamente, Pues sí, he tenido muchos avances, la verdad, no me había percatado hasta apenas que sucedieron ciertas situaciones en mi vida y pues platicando con Sol, ajá, fue que me di cuenta de todas las cosas que habían pasado en un momentito, ¿no? Entonces, no, pues bueno, o sea, no me había concientizado pues de esos avances, como dices tú, ¿no? Pero pues sí, sí, no fue uno, fueron varios. pues sí, ha sido una gran Entonces, transición. sí, la verdad, sí. Y Con mayor pues la razón, verdad, diga, me sorprendió toda esa situación. Tres, sí, sí, me sorprendió el darme, bueno, el que, o sea, lo que no había visualizado, ¿no? Entonces, pues ya ahorita, pues como que igual, o sea, como que antes me sentía así como, en cierta forma, como ansiedad y todo eso, ahora, o sea, desde ese día que se lo expresé a Sol y me percaté de todos esos cambios y avances, o sea, como que ya estoy más relajada, o sea, ya como que estoy tomando la vida desde otra perspectiva, al igual que, pues antes yo no hablaba, ahora ya empiezo a hablar, a expresar, ¿no? Pues, lo que no me parece, no sé, o sea, malos entendidos, aclararlos, cosa que antes no hacía yo, pero ni por equivocación, y como les dije a Sol, ya sé que o sea, me falta la comunicación asertiva, desarrollarla, pero pues últimamente como que ya no he sido tan rasposita como antes. qué bueno, Berito, qué lindo escucharte. Bueno, Vicky ya aprendió su velita, yo aquí voy a aprender la velita también, invoco la luz, invoco la luz, invoco la luz, invoco la presencia de nuestro ser superior, de quienes estamos aquí presentes y quienes vayan a ver esta grabación en el futuro. Invoco también la presencia de los maestros y guías de cada uno de nosotros, así como los maestros y guías de este bello círculo del agua, nuestra comunidad de crecimiento personal y espiritual, para que nos acompañen, nos asistan, nos ayuden a entrar aún más en estas Sí, profundidades que no hayamos visto, para crecer y expandirnos aún más el día de hoy. Muchas gracias por todo lo que han hecho con nosotros en estos 4 añitos que tenemos como comunidad. Realmente ha sido ¿vas hermoso a pasar? y crecido. Así que muchas gracias a los maestros y gracias a ustedes también por estar aquí y hacer posible este espacio. Si no estaría yo sola junto a la cámara, no tendría tanta gracia como poder conversar y compartirlo. Eso siempre ha sido muy enriquecedor, no solo en términos del lenguaje, de las palabras, de averiguar cómo en México se dice una palabra, cómo lo dicen en Argentina, sino también cómo nuestras culturas afrontan ciertas situaciones y eso también ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias. Bueno, hoy día nos vamos a así, sin abrir de nuevo el corazoncito para ir a mirar lo que ocurre con la herida de la humillación. La semana pasada hicimos como un primer, así un barniz superficial de lo que fue la herida de la humillación y la idea era dejar pasar una semana para poder observarnos, eh, observar como en nuestra vida cotidiana si esa herida la podíamos palpar, observar en acción o no, porque de buenas a primeras lo que pasa con esta es la herida que la gente tiene más resistencia a reconocer, que más le cuesta reconocer y observar. Entonces es muy normal que cuando entramos a analizar esta herida, que de hecho Vicky lo comentó, que a ella le pasó,
de buenas a primeras la persona dice, no, no, yo no tengo este tipo. Y esta es la primera señal de que sí la tiene. Entonces, lo que voy a hacer, si les parece bien, voy a volver a leer un poquito la lista de las Quedó características. grabado, que es peor. Claro, para colmo. Entonces voy a volver a leer las características de medida para que volvamos a comentar ahora, en función de lo que hayamos observado en la última semana, en nosotras, bueno, cómo era antes esta herida y cómo se presenta en la actualidad. Porque claramente hemos evolucionado. Entonces vamos a mirar aquí cómo dice esta herida. Claro que después les puse una lista más larga de características que no las hemos comentado. Otras características de la herida de la humillación y su máscara del masoquista. Hábito de sentirse culpable y asumir la responsabilidad de cosas que no te corresponden. Sentirse impotente ante sus seres queridos. Caen en exceso, como por ejemplo comer demasiado, comprar demasiado, cocinar demasiado, beber demasiado, hacer demasiado, trabajar demasiado, gastar demasiado, hablar demasiado, etc. Creen que se ocupan de sí mismos, que si se ocupan de sí mismos ya no van a ser útiles a los demás. Entonces tienen constantemente esta actitud de postergarse a sí mismos y postergar las cosas que para ellos son importantes. Tienen mucha energía bloqueada en su cuerpo. Si se permite ser libre y sin culpa, ocurre algo mágico y es que, ¿se acuerdan que el de la herida de la humillación es como, el cuerpo es medio rechonchito, medio redondito? Entonces, cuando salimos de la culpa y nos permitimos ser libres, una cosa que ocurre es que tu cuerpo así se desinflama, se adelgaza. La libertad es el medio más grande, el miedo, perdón, más grande del masoquista, que tiene miedo a la libertad. Se castiga y así cree que está castigando a los demás. El sentido del deber es muy importante para el masoquista. Claro, porque su foco está afuera, no en él. Actúa de chivo expiatorio en los conflictos, asumiendo responsabilidades que por supuesto no le corresponden, porque muchas veces no tiene nada que ver la persona, pero los asume como propio. Y se lleva de esa manera a revivir esta sensación de humillación. Se siente responsable además de la felicidad de los demás. La apariencia es muy importante para los eh, masoquistas, para las personas que tienen experiencia en la humillación, pero no se permiten usar ropas elegantes, no andar bien vestidos, bien arregladitos. Tienen el don de atraer situaciones en las que se expone a que los demás le humillen. Eso que lo hacía mucho. De suerte que disminuyeron. Ensucian inconscientemente su ropa y se ve chorreada de lo que comen o beben. Cuando limpian la mancha, la agrandan y la empeoran. Se humillan más. Se autoinsultan cuando se manchan. No es lo que vives lo que te hace sufrir, sino tu reacción a lo que vives, lo que ocasiona tu herida, que tu herida no sana. Es nuestra reacción lo que no permite que la herida sane. El desagrado es un sentimiento común en el masoquista. Se desagradan a sí mismos y les desagradan por lo tanto a los demás. Crean situaciones en que experimentan desagrado. Es frecuente verlos hacer por los otros lo que no están dispuestos a hacer por sí mismos. Utilizan la expresión ser dignos o indignos. Tienen dificultades en el plano sexual. Su alimentación es extremista. O sea,
pueden no solo comer en exceso, sino que tienen tendencia a desarrollar bulimia o anorexia. También comen de pie y prefieren alimentos ricos en grasa. El masoquista, de hecho, recompensa a sí mismo comiendo. Por eso el cuerpo adopta esta forma más gordita. ¿Cómo podemos sanar entonces esta herida de la humillación? En el mismo libro nos sugieren una serie de pasos que yo apunté aquí, 7 ideas centrales. 1. Reconocer de qué te avergüenzas de ti o de los otros y cuántas otras personas se han avergonzado de ti. 2. Hacer consciente las ocasiones en que te humillas, es decir, te rebajas o te sientes indigno. 3. Examina cuántas responsabilidades y compromisos de otros cargas. 4. Revisar si tus padres tienen la herida de la humillación y que se las provocó su primogenitor del mismo sexo. 5. Compasión por ellos, por tus padres. Eso te ayudará a desarrollar compasión por ti mismo. 6. Humillación puede surgir por rebajarte o también por compararte. Y eso lo hacemos mucho. Mira, ese suspiro que se manda la vida. Tendemos a compararnos mucho. Es como parte de la cultura actual, sobre todo siento que eso está muy influenciado por el impacto que tienen las redes sociales en nosotros. Como que constantemente estar viendo a otros, porque antes no existía la red, por lo tanto no te enterabas lo que el otro hacía. Pero como ahora el otro lo estás viendo en las redes, una parte de ti, aunque no quieras, se está comparando con las otras personas. Y 7, recuerda, reprochamos a los demás lo que nos hacemos a nosotros mismos y no queremos ver. Y por último, es la máscara más difícil de ver y de admitir. ¡Guau! Es potente esto. ¿Algún Solo para comentario ver. a la prensa? ¿Algún comentario a la prensa? Es tan fuerte el rechazo o la negación que lo único que pude como sostener sin que se me olvidara fue comer de pie. Es algo que me llamó ¿Eh? mucho la atención que sea parte de la herida, ¿Y tú? algo que para mí es tan común. ¿Normalidad? ¿Cómo? ¿Es parte de tu normalidad comer de pie? Sí, Oh. hoy almorcé de pie sin ir más lejos. O sea, más común de lo que me imaginé. Eh, a la noche sí puede ser que me siente más, pero sobre todo al mediodía o no almuerzo o si lo hago a las disparadas. Y pensaba cuánto de eso de el no tiempo de alguien está en mí también, ¿no? Como eso que quizás exijo o veo como, entre comillas, un problema de mi pareja, nunca tiene tiempo para nada, siempre está corriendo. Ujú. Ouch. Y lo repites con la comida, no tienes ni tiempo para sentarte, comes de pie. ¿Eso? ¿Sí? Sí, a mí me llamó la atención que en Corea actualmente existe una ley. Está prohibido comer en la calle, no puedes comer de pie, ni caminando, ni sentado en una banca. Estás obligado a ir a un lugar a sentarte, relajarte y comer. Es ley. O sea, si te da ¡Wow! hambre, no puedes ir por la calle comiendo.
Me parece como que me gustaría romper la regla, pero a la vez está re bien. Sí. Bueno, yo no como mucho en la calle, pero a veces uno anda viajando y te da hambre, entonces uno cae en un snack. Y me pasó que cuando pasé por Panamá, cuando quise ir a conocer el canal de Panamá, me metí al tren, o sea, al metro. Y no me daba el tiempo para sentarme a almorzar porque si no, no alcanzaba a llegar al canal de Panamá y regresar al aeropuerto. Entonces opté por comprarme una bolsita de maní japonés y dije, bueno, el metro es largo, el viaje era más de una hora, que me voy comiendo el maní tranquilamente en el metro. Y todo el mundo me miraba feliz. Yo iba de pie, iba sentada, ¿ya? Y yo iba comiendo mi maní, disfrutándolo, y todo el mundo me miraba muy feo. Yo no entendía nada, porque eso está raro, porque la gente me mira feo. Y cuando tomo el tren, tengo de vuelta del canal de Panamá, me subo al metro y me topo con un cartel con unas letras enormes que decía, prohibido comer en el metro. O sea, ellos ya tienen incorporado en su cultura la importancia de darte el tiempo de comer, de descansar, de sentarte, de no estar estresado comiendo. Y por eso todos me miraban feo. Claro, la extranjera no sabía. Y yo iba feliz comiendo. Igual hay algo de placentero, mismo cuando uno va en el auto y otro maneja, como ir mirando el paisaje y comer, no sé, para mí no está tan mal. Está mal, pero no tan mal. Es como el, En el un- paisaje para la película y tú te vas picoteando las palomitas. claro, sí, para mí es placentero eso. Es parte del viaje, de hecho, viajar y comer. Pero entiendo igual el punto de detenerse. Bueno, yo la primera vez que leí este libro de las 5 heridas de ser uno mismo, descubrí en ese momento que la herida más preponderante era esta, la de la humillación. Y entonces cambié varias cosas. Dejé de comer de pie. Yo comía de pie. Bien. Estuviera apurada o no. O sea, no era porque estuviese apurada que comía de pie. Entonces, cambié varios patrones, como dejar de comer de pie, dejar de contar historias donde yo era la protagonista de alguna situación ridícula, absurda o humillante, y entonces todos se reían de mí. Eh, Dejé de chorrearme la ropa, ya con comida y con lo que bebía, que se me pasaba constantemente, y también intentaba arreglar la mancha y la empeoraba, la dejaba así de grande. Ahora es muy raro que me manche la ropa. eh, y dejé de asumir cosas que no eran mías, como que lo que más me llamó la atención era cómo yo tenía el patrón masoquista. O sea, yo no quería ser masoquista, pero yo misma me estaba atrapando en ese masoquismo, asumiendo cosas que no me correspondían, haciéndome cargo de la felicidad de los demás, haciendo de chivo expiatorio, etcétera. O sea, eh, para mí fue muy doloroso. Lloré amargamente cuando me di cuenta de la enorme masoquista que había sido toda mi vida, porque eso era fuente de infelicidad. Y fue muy, muy relevante hacer esos cambios, porque al dejar de humillarme y al hacer un esfuerzo consciente por dejar de adoptar ese rol masoquista, empezó a aparecer la armonía, empezó a aparecer experiencias bonitas, ya no humillantes ni masoquistas. Para mí fue muy transformador, como que las otras heridas
Era como si por ahí tengo algo, pero me entró por aquí y me salió por allá. Pero esta en particular me transformó profundamente. Me fue muy doloroso mirarla. De hecho, estuve en contacto con esta herida, no por el libro, sino porque fui a un taller donde había una terapeuta que hablaba de la herida y la humillación. Y yo no llegué así como 5 minutos tarde, llegué como 35 minutos tarde. Y cuando llego, lo primero que dice, bueno, una característica muy frecuente de las personas que tienen esta herida es que tienen resistencia a enfrentarla, por lo tanto llegan tarde a este taller y son personas que siempre están atrasadas, siempre llegan tarde porque de esa manera están repitiendo este sentimiento de sentirse humillado. Y claro, cuando llegas tarde están todos mirándote, es incómodo, es humillante. Y hay ocasiones donde me doy cuenta que podría no haber llegado tarde, podría haberlo hecho bien, pero está esa faceta más autista que quiere recrear ese sentimiento de humillación y por lo tanto le das unas vueltas de perro que no necesitas y vuelves a llegar, pudiendo en esa ocasión haber llegado a tiempo. Entonces ahora mirar por segunda vez la idea de la humillación tiene también un factor reconfortante para mí, como de ver lo mucho que he crecido. Ahora puedo entablar conversaciones en el ámbito social sin tener que exponerme, sin tener que contar esas historias ridículas. Como que aprendí a desarrollar otras habilidades sociales, a hablar de otros temas, a relacionarme y vincularme no desde la humillación y el masoquismo. Y eso me pone muy contenta. Cosas para contar que solo tus fracasos, llamémosle. Claro, es que otro elemento que fue muy gravitante fue el tener que reconocer que en realidad yo me desagradaba mucho y que ese sentimiento de desagrado que yo sentía por mí era lo que provocaba que los demás me rechazaran, que al otro también le desagradara mi presencia. Entonces, cuando yo empecé a aceptarme, a amarme, a mimarme, a verme con otros ojos, a gustarme, a hacer lo que realmente quería y no a asumir cosas que no me correspondían, a preocuparme de mí, a hacer por mí esas cosas que yo estaba dispuesta a hacer por otro, ¿me entiendes? Todo eso empezó a cambiarme, entonces me empecé a agradar. De hecho, ahora me caigo, perdón el lenguaje, me caigo la raja, me encuentro muy simpática, me divierto conmigo misma. Yo antes no me soportaba, no podía estar sola conmigo. Hoy día sí, me divierto conmigo, me encuentro graciosa, simpática, entretenida, inteligente. Puedo ver mis virtudes. Y como me agrado, ya no siento ese desagrado que venía de afuera. Entonces, como que me siento contenta de la transformación. Claro, todavía veo que tengo elementos que le di a la humillación. No voy a decir que no. Hay algunos todavía ahí que tengo que trabajar. Pero es bonito ver el cambio. Bien, cedo un micrófono. ¿Quién de ustedes quiere hablar sobre lo que ha observado en sí misma sobre este libro? Yo lo único que quiero sumar así chiquito que todavía me sigue sorprendiendo es cómo cosas tan naturales, llamémosle, o que incluso observo en la gente y que parecen normales, esta persona, o sea, la autora, las relaciona con algo tan profundo. Como que, a ver, sin ir más lejos, el ejemplo este de decir, porque estoy apurada, como de pie, y me preguntaba esto de cómo quizás cambiar el acto de regalarme más tiempo para almorzar y comer sentada podría modificar la sensación de la humillación, como estaba en eso, mi cabeza. Eh,
o ¿qué fue lo otro? Bueno, o decir, bueno, me propongo ser más puntual. De hecho, yo era una persona muy impuntual y un buen día dije, me propongo ser más puntual hace muchos años y ahora, o sea, sin conocer esto, pero fue una, llamémosle, autoinvitación para no pasar por el mal momento. Digo, si yo me doy cuenta que cada vez que llego a un lugar tarde, tengo que saludar uno por uno, puntual, solo hay dos personas, me reconviene llegar tarde, porque soy tan boluda. Y solo, como, entre comillas, desde la negociación conmigo, como es más barato ser puntual, es algo que aprendí a modificar. Igual hay a ciertos lugares que tengo tanta resistencia que no solo llego tarde, sino que me pierdo para ir. Perderme, el GPS roto, es algo que siempre tuve. Hoy día también estoy modificando eso, también incluso digo, bueno, ¿cuánto tardo de acá hasta acá? 15 minutos. Ok, voy a salir media hora antes, cuento los 15 que me voy a perder y voy a llegar bien. Y hasta como tengo en cuenta, puedo prever que me voy a perder, incluso, porque antes era como, ay, no me di cuenta que me iba a perder. Me agarraba de sorpresa y lo hacía sistemáticamente, siempre me agarraba de sorpresa, boluda, no te conoces. Y ya sabes que te vas a perder. Eh, pero bueno, eso. Me sigue sorprendiendo como algo tan tonto, tan cotidiano, podría bien, si se quiere, la, la herida. Me deja como recalculando el cerebro. Betito quería decir algo, no sé si estás por ahí. Estás con tu micrófono cerrado. Sí, perdón, pues sí, igual, o sea, me identifico con todo lo que han estado comentando, pero me llama mucho la atención o me hace mucho ruido la situación de que, pues igual no tiene mucho que me percaté que toda mi vida me había autoflagelado. Quería que la gente me tuviera como que, ay, pobrecita, o sea, la vida que lleva, o sea, su esposo tan mala leche y todo ese rollo, ¿no? Entonces, o sea, yo me sentía bien porque yo decía, ay, pues qué bueno que a mí me tocó ser la buena de esto y no la mala, ¿no? Pero pues muy en el fondo, o sea, me di cuenta de esa situación y que dije, chas, o sea, no puede ser posible, o sea, que tanto tiempo estuve jugando ese papel, ¿no? Y no reconocerlo más que nada, ¿no? Entonces, no, o sea, me flipó tremendamente tremendo. Aparte, el hecho de comer, acumular. O sea, de hecho, apenas mi hijo me dijo, mamá, es que, o sea, no te das cuenta. O sea, todo lo que vas acumulando. ¿Y no te has puesto a pensar que si en un momento determinado, te tuvieras que salir de aquí de la casa, ¿qué vas a hacer con tantas cosas que tienes y que ni sabes que tienes en dónde? Y le dije, no, pues de hecho, o sea, no tiene mucho que igual, o sea, ya me di a la tarea de empezar a ir, pues,